Buenas noches. A mí me ha tocado un poquito comentar en 10 minutos un mapa de riesgos globales, ¿de acuerdo? Que yo he resumido en 5 grandes riesgos globales, ¿de acuerdo? No creo que vaya a ser necesario, pero bueno, por si acaso. Algunos riesgos conocidos y otros desconocidos. Por ejemplo, un riesgo desconocido para la mayoría de la gente es que si nosotros sumamos todos los activos de las empresas del mundo, el balance, la parte de activo, el 30% de todos los activos es goodwill. El goodwill es esa parte intangible del activo. Cuando tú compras una empresa con el precio por encima del valor en libros, pues es ese goodwill, que es ese teórico activo que genera un valor, ¿de acuerdo? Eso indudablemente es un riesgo. Se ha demostrado con General Electric, acaba de denunciar hace poco un write-off, es decir, donde había valor ya no hay valor, y hemos tenido un pequeño problema, ¿de acuerdo? Por el lado positivo, General Electric es uno de los conglomerados más grandes del mundo, lo que significa que es más adicto a generar, a partir de todas estas compras, a generar este concepto de goodwill, y que no tiene por qué ser extrapolable. Pero bueno, sí que quiero que se queden con la idea de que el 30% de los activos del mundo es goodwill, y que ese es un activo un poco intangible, ¿no? Entonces, si empezamos a tener problemas con los goodwills, pues no sería favorable para el mercado. El segundo riesgo tiene que ver, para mí, también desconocido para la mayoría de la gente. Yo vengo de allí ahora y bueno, pues lo he podido comprobar, ¿no? Tiene que ver con México. Para mí México es un nuevo riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos un presidente que mostró una cara en la pre-campaña, o en la campaña, y ahora ha mostrado su verdadero tarannà, ¿no? Como es digo en catalán, ¿no? Su verdadera idiosincrasia. Él dice de sí mismo que es un tigre, que los tigres no se convierten en vegetarianos, y bueno, la cuestión será saber hasta dónde llega el colmillo, ¿no? Pero la verdad es que es un hombre que parece adicto a los referéndums para cualquier tipo de decisiones importantes. Lo hemos visto con el proyecto de infraestructuras más importante en la actualidad para México, que es el del aeropuerto. Sometió a referéndum paralizar las obras, votó menos del 1% de la gente que podía votar y paralizaron las obras. Entonces, parece que el hombre no se dio cuenta, pero aquello podía generar un trigger, que es un detonante de default, quiebra, de los bonos que financiaban esas obras. Y era un problema para el gobierno. Entonces ha tenido que volver a reactivar las obras para que el trigger no se activase. Va el gobierno a comprar los bonos, ha hecho una oferta por el 30% del bono más largo, con un descuento del 10%, lo va a comprar al 90%, por lo tanto los bonistas ya están perdiendo, ¿de acuerdo? Y va a ganar tiempo para acabar de comprar el resto de bonos, pero va a paralizar la obra, lo que significa que ha dado orden de continuar las obras, le es igual los costes hundidos, va a seguir tirando dinero y las va a paralizar al final, ¿de acuerdo? Una mala decisión. Acaba de hacer otro referéndum en el que ha sometido a votación de la población 10 propuestas. Se las explico. El primero es una nueva refinería en Tabasco. La segunda propuesta es un tren que va en el istmo de Tehuantepec, que va desde el Pacífico hasta el Golfo de México. La tercera propuesta es subir el 100% las pensiones a los mayores. La cuarta es una beca a 2,6 millones de jóvenes sin empleo. Después, becar a todos los estudiantes de bachillerato. Cobertura a internet gratuita. Medicina gratuita para gentes de bajos ingresos y plantar 1 millón de árboles. Bueno, han votado el 0,60% de la población con capacidad de voto. Evidentemente, el 93% han dicho sí a todo. Y aunque no es vinculante, pues el señor López Obrador ha dejado claro que va a respetar los resultados de los referéndums. ¿Dónde nos deja esto? Pues ante una política diferente, no sé si una genialidad o el populismo más barato que podamos encontrar, pero sin duda alguna esto va a generar muchísimas tensiones en el déficit
y de hecho ya está enervando y está poniendo nerviosos a los inversores. Por lo tanto, creo que México puede ser un riesgo en el futuro, ¿de acuerdo? Riesgo porque México no es una economía pequeña, ¿de acuerdo? México no es Argentina, ¿vale? México es más o menos como España, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una economía de estas características, de este tamaño, que tenga problemas en mercado, es relevante. El tercer riesgo es la liquidez. Miren, de nada sirve que las valoraciones estén históricamente baratas si no hay liquidez, porque si no hay liquidez no hay nada que empuje al mercado, ¿de acuerdo? Y el encargado de que exista ausencia de dólares en el mundo es el propietario de los dólares o el fabricante de los dólares, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal lleva restringiendo la liquidez por dos vías. La más importante no son los tipos de interés, la más importante, bueno, esta no lo voy a hacer, es esta, ¿no? La línea negra es el ritmo de expansión del dinero en Estados Unidos, el ritmo anualizado, y la línea gris es el ritmo de demanda del dinero, medido por el PIB nominal. Si usted es la economía norteamericana y crece a un 5,5% de PIB nominal, significa que tiene un 5,5% más de gasto de personal, un 5,5% más de gasto de proveedores, y usted requiere un 5,5% más de liquidez, pero la Reserva Federal le dice, no, le voy a dar un 3,8%. Entonces, ¿qué hace usted? Como usted quiere seguir creciendo al 5,5% en su empresa, va a deshacerse probablemente de sus activos en los mercados financieros para obtener la liquidez, y por eso caen los mercados financieros, ¿de acuerdo? La pregunta del millón es, bueno, ¿va a seguir esto? Porque en 2018 nos ha hecho mucho daño, ¿eh? El cerrar el grifo de la liquidez nos ha hecho mucho daño. Pues no lo sabemos, pero en el último speech que hizo el señor Powell, pues nos dio a entender que es momento para observar todas las medidas tomadas hasta ahora, en términos de liquidez y en términos de subir el precio del dinero, a ver qué impacto tienen, ¿de acuerdo? Y lo que sí que apostamos en Ant Bank es porque este ritmo tan infernal de retirar liquidez del sistema o de endurecer las condiciones monetarias probablemente sea menos maligno, ¿de acuerdo? Eso como aspecto favorable, pero sin duda alguna el tema de la liquidez será importante. ¿Por qué es para mí el riesgo más importante el tema de la liquidez? Fíjense en los números de abajo. Y digo, por la nueva naturaleza del mercado de deuda corporativa, y mi compañera de renta fija pues me corregirá si me equivoco. Yo vengo también del mundo de la renta fija y este es un tema que hoy me preocupa, el de la renta fija corporativa. Fíjense en el 2008 estas cifras. El tamaño de la renta fija corporativa en dólares era 2,8 trillón dólares. En manos de dealers, en libros de bancos, habían 260 billones, aproximadamente un 10%, que podían ofrecerse la liquidez. Y en el mundo de los ETFs de crédito solo habían 10 billones. Los ETFs de crédito están diseñados para los inversores retail, minoristas. Y se entra porque es fácil entrar y porque es fácil salir, ¿de acuerdo? Son gente que exige liquidez. Bien, esa estructura está bien. Hay mucho papel, muchos bonos en manos de dealers, un 10% te pueden ofrecer liquidez en cualquier momento que haya una concentración de demanda por venta, ¿de acuerdo? Fíjense en las cifras de abajo. Hoy, el tamaño del mercado de deuda corporativa es de 5,3 trillón, ¿de acuerdo? Cerca del doble. Solo hay 40 billones en manos en libros de bancos, menos de un 1%. Y fíjense, en manos de inversores minoristas hay 300 billones dólares. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el tamaño del embudo ha cambiado. Antes el embudo tenía una entrada así y un caño razonable. Ahora el embudo tiene una entrada así, fíjense, en manos de ETFs que pueden inundar el mercado de venta de papel, y el tamaño del caño es muy estrecho. Eso nos deja ante la necesidad imperiosa de que exista liquidez, porque sin ausencia de liquidez esto es un riesgo, ¿de acuerdo? El cuarto riesgo, he hablado de la liquidez, el cuarto riesgo tiene que ver con los márgenes de las compañías. Los márgenes en Estados Unidos yo lo mido como beneficio por acción dividido ventas por acción, ¿de acuerdo? Son 12,2%, es históricamente alto. Y cuando los márgenes son altos significa que es más probable que sean más bajos.
que sean más altos. Y además, en la parte del ciclo en la que nos encontramos, es relativamente fácil saber qué puede pasar con eso, si va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con una relación muy sencilla. Por un lado de la balanza, costes laborales y costes de funding, costes de financiación, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, ¿cómo puedo compensar eso? Con productividad. La productividad es 1,6% y los costes laborales están creciendo al 3%. Y los costes de funding probablemente en la Reserva Federal pues nos incrementen 2 o 3 subidas más, ¿de acuerdo? 0,50, 0,75. Por tanto, no compensa con la productividad todo este incremento de costes, lo que significa que probablemente los márgenes serán más moderados y eso significa que el crecimiento en beneficios no puede volver a repetirse. Los ritmos de crecimiento en beneficios no significa que vayan a ser negativos, pero evidentemente no va a ser del 20%. Nosotros pues estimamos que serán del 3% aproximadamente. Eso nos deja en un momento en donde, claro, cuando los crecimientos son menores existe la sensación por parte del inversor, por parte de ustedes, de que estamos en el fin del ciclo, ¿no? Y suele ocurrir que en el fin del ciclo pues el mercado castiga más cualquier profit warning. Cualquier profit warning será, digamos, peor tomado por el mercado. Y eso pues nos deja en esa sensación de debilidad permanente del mercado, de que, oye, pues se acaba de anunciar un acuerdo, un alto al fuego comercial entre China y Estados Unidos, ha durado 24 horas, ¿no? Y es por esta sensación, ¿de acuerdo? Bueno. El quinto riesgo tiene que ver con Donald Trump. Este es un caballero que, sin duda alguna, ha inyectado muchísima incertidumbre en el mercado, nos guste o no, las cosas han cambiado. Y ahora todo es diferente, ¿de acuerdo? Y es por esto. Y básicamente eso tiene que ver con el nuevo enfoque de Washington. Washington tiene una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, la primera es con la armamentización del dólar, ¿de acuerdo? O utilizar el comercio como arma. Tú no cumples con lo que decimos o con las reglas del juego, pues ¡pam!, aranceles. ¿De acuerdo? O sanciones directamente, sanciones económicas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, los inversores solo tienen una manera de poner en precio esto, que es un riesgo. Por ejemplo, una guerra comercial a gran escala con China pues pone en jaque pues el orden mundial que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y usted como inversor solo tiene una manera de cubrirse contra eso, y es precisamente deshacer sus posiciones de riesgo, y concretamente en países exóticos o emergentes, ¿de acuerdo? Por eso los emergentes sufren ante este entorno, ¿de acuerdo? No ayuda que tengamos ahí a gente como Peter Navarro, Lighthizer, Bolton, que han ganado clarísimamente la partida a los free traders dentro de la Casa Blanca que antaño estuvieron, que ya no queda ninguno, ¿no? Que son de Rex Tillerson o Gary Cohn, ¿no? Que pues, a mí pues, me ofrecían alguna esperanza, ¿no? En cambio estos tipos están todos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un riesgo, ¿no? También el nuevo enfoque contra el exceso de ahorro exterior. Yo soy Estados Unidos, usted es Alemania, mi demanda doméstica no va dirigida a mi producto doméstico, va dirigido a su producto alemán, y usted genera un gran exceso de ahorro. Pues eso se ha acabado, señores. Usted va a generar su propia demanda, porque como yo no tenía demanda doméstica aquí, tenía que generarla desde el gobierno, déficits, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues esto va a cambiar. ¿Cómo? Usted va a crear su propia demanda. Y yo voy a traer mi demanda a mi producto nacional. Y eso se hace vía aranceles. Bueno, pues todo esto es ruido. Fíjense lo que ha pasado con el sector automotriz en Europa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En positivo está el reciente acuerdo con China, alto al fuego, diría yo. Yo tengo razones para pensar que esto podría ser un acuerdo duradero. En primer lugar, porque China tiene lo que buscaba y lo que necesitaba, que es un respiro para su economía decreciente, y el señor Trump también, porque yo creo que este acuerdo del G20 ya se fraguó mucho antes, cuando General Motors anunció el 15% de despidos, cierre de plantas, etcétera, etcétera. Todas en Estados Unidos, ninguna en China. ¿Por qué? Porque vende más en China, gana más en China. Entonces, yo creo que Trump, que tanto le importa la estabilidad de los mercados y de la economía, pues también tiene algo que le gusta, ¿de acuerdo? El Washington tiene 140 demandas para Beijing, y el señor Liu He le ha dicho que el 40% las podemos arreglar en cuestión de días, el otro 40% las podemos arreglar en semanas, y un 20% que son subsidios. Esto va a ser difícil. Bueno, ya tenemos un 80% de avances. Todas estas medidas en las que se puede avanzar tienen que ver con tarifas, acceso de mercado y el tema de transferencia tecnológica obligatoria, ¿de acuerdo? Acabo. Estos son los riesgos.
En positivo, el petróleo a la baja es muy positivo para el mercado. Porque el petróleo, como el mundo es adicto al petróleo, seguimos consumiendo básicamente las mismas cantidades de barriles. Cuando sube y se dispara el precio del petróleo, pues de 40 a 75, como el West Texas, pues detrae mucha liquidez. Ya teníamos la FED trayendo liquidez, imagínense ustedes si el petróleo también detrae liquidez. Entonces, que haya bajado un 32% en el último mes y medio, pues libera muchísima liquidez. Hay gente que me dice, oye, esto puede ser como en la segunda mitad del 2014 y segunda mitad del 2015. Primero tuvimos una primera caída, después un segundo lengüetazo de caída, que es donde descalabró el mundo de los high yields de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Las empresas que se dedicaban a extraer y al fracking y todo esto, y que estaban endeudadas y que, claro, con precios de petróleo abajo, pues no eran rentables. Esto creo que no va a volver a pasar, y aunque bajara más el petróleo, emulando lo que vimos en el 2015. ¿Por qué? Porque a diferencia de la segunda mitad del 2015, la economía hoy no está en desaceleración. En segunda mitad del 2015 la economía norteamericana estaba en ritmos de 1,5%. Hoy estamos por encima del 3%, ¿de acuerdo? Y segundo, el vínculo entre high yield de hidrocarburos y bancos, claro, unos podían arrastrar a otros, ¿de acuerdo? Por la ingente cantidad de préstamos. Hoy me dice mi equipo de Estados Unidos que los bancos están cubiertos en relación a este riesgo. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo es favorable. Tiene que quedarse ahí o más abajo. A favor diría que estructuralmente, fundamentalmente, el mercado energético apunta a precios bajos, ¿de acuerdo? La OPEP ha intentado estrangular el mercado artificialmente mediante acuerdos políticos entre el señor Novak, ministro de Energía para Rusia, y el señor Al-Falih, superministro de Energía para Arabia Saudita. Han intentado manipular, estrangular el mercado. Les está saliendo costosísimo. La OPEP está a punto de desintegrarse políticamente, y lo único que han generado es hedge funds tomando posiciones largas en el mercado de derivados de futuros del petróleo por 4 sigmas. Yo cuando salí de la carrera me dijeron que cualquier serie temporal que revierte a la media, cuando se va por arriba o por abajo en 2 sigmas, hay que tomar la posición contraria. Estos se fueron 4 sigmas, fruto de una manipulación. Por tanto, no es sostenible. La naturaleza de las subidas del precio del petróleo no es fundamental, es especulativa. Fundamentalmente se justifica precios del petróleo bajo, y eso será muy bueno. Y por último, acabo con una idea muy bonita. Así como Asia ha venido en los últimos años favoreciendo y explicando 2/3 partes del crecimiento, de la variación del PIB mundial, 2/3 partes, 3/4 partes, y China solo explicaba el 20% de la variación del PIB mundial, y ahora parece que China va de baja. Creo que puede estar naciendo un nuevo motor que le hace falta a esta economía mundial, y se llama India. Y esto lo dejaremos pues para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex.